Hola, bienvenidos a este podcast generado por el laboratorio Creamos Futuros, una plataforma digital de colaboración y co-creación de la alfabetización en diseño de futuros, liderada por Colegiatura en alianza con Universidad Atlántida de Argentina, Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín, Colombia, y Uniconfa Cauca en Popayán, Colombia. Y todo esto financiado por el ICETEX. Le damos paso a Óscar Hernández, nuestro invitado del día de hoy, que nos hablará sobre diseño de futuros. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Mauro, muchas gracias. A vos, muchas gracias por estar y aceptar esta invitación. Y este es un espacio, un podcast pensado precisamente en alfabetizar sobre diseño de futuros. Cuando uno habla que enseña diseño de futuros o que tiene un programa de formación en diseño de futuros, es muy común que la gente le pregunte, y es que el futuro se estudia. ¿Por qué es importante estudiar diseño de futuros? Porque más que estudiar, ¿por qué es importante el diseño de futuros y qué es para vos el diseño de futuros? Para mí el diseño de futuros está asociado a algo muy importante que tenemos los seres humanos dentro de esa curiosidad sobre el devenir y es el principio de la anticipación. Claro, ninguno de nosotros puede prever de manera certera lo que va a pasar, pero sí podemos de alguna forma entender cuáles son las circunstancias que me pueden llevar a mí a tomar cierto tipo de decisiones que encaminen mi rumbo hacia ciertos lugares. Yo puedo dirigirme, cuando no hago diseño de futuros, me puedo dirigir a donde otros deciden por mí. Cuando hago diseño de futuros, me puedo dirigir a donde yo puedo llegar a generar ese foco de decisión. ¿Qué empieza a pasar? Que realmente todo este tema del cambio y todo esto del que se viene hablando ya hace décadas, hoy en día es una realidad. ¿Y por qué es una realidad? No solo por temas asociados a las tecnologías exponenciales, sino por todas las condiciones geopolíticas que empezamos a vivir nosotros en este momento. Situaciones como un apagón en casi todo un territorio, situaciones como una guerra comercial fuerte, que empiezan a cambiar esas variables y toda esa estabilidad que indudablemente puede llegar a afectar a todas las organizaciones e incluso a nosotros mismos como individuos. Diseñar futuros es entender cuál es el mar en el cual yo estoy circulando, entender cuál es el cambio que yo quiero generar y a partir de allí, claro, uno puede empezar a mirar temas de tendencias, fuerzas, señales, todos los símiles que empiezan a aparecer allí, pero no solo quedarme allí, sino ir a la acción realmente de generar algún tipo de transformación del nivel que yo esté esperando generar. Perfecto. Vos sos un profesional que viene del mundo del diseño, sos diseñador industrial de formación y generalmente estos temas de la prospectiva y de estas escuelas de pensamiento anticipatorio, pues son muy del mundo de la estrategia muchas veces. ¿Cómo pasamos de ese pensamiento de diseño a ese pensamiento de futuro, cierto? ¿Cómo se da esa amalgama allí de conocimientos? Hay varios elementos interesantes asociados se puede decir, a formas de pensamiento. Yo digamos que de alguna forma enlazo mucho todo este tema con algo que trabajo, que es la mentalidad exponencial. ¿Qué es la mentalidad exponencial? La mentalidad exponencial es entender que hoy en día las variables cada vez son más difusas. Yo puedo generar, y la estrategia es muy importante, en el marco de que la estrategia desde el diseño de futuros me va a dar un foco y una ambición. La prospectiva me da unos marcos de trabajo específicos, hablándolo muy técnico, pero pues es la realidad, digamos, de todo esto que me permite esas visiones que yo empiezo a generar, cómo yo las aterrizo y las vuelvo realidades. El diseño de futuros lo que empieza es a darme esa posibilidad de combinar todo esto con curiosidad, imaginación y creatividad. ¿Cómo genero la curiosidad? Haciéndome las preguntas correctas. ¿Cómo genero las preguntas correctas? Imaginándome el qué pasaría si, imaginándome el por qué y cuestionándome los supuestos. Muchas veces en el diseño de futuros, de alguna manera se rompen esos supuestos, esos paradigmas. ¿Qué pasa con romper esos paradigmas? Se puede dar desde un punto de vista, voy a utilizar una gran comilla, planeado, o se pueden dar a partir de un ejercicio de exploración. Lo que pasa a nivel organizacional es que esa exploración se vuelve obligación, que es cuando en ese universo competitivo, corporativo, empiezan a modificarse esas variables y yo empiezo a decir, ok, ¿puedo ser obsoleto con lo que yo hago?
El diseño de futuros me da ese marco sobre el cual yo puedo prototipar, generar una solución, imaginar y sobre todo algo que pasa con el tema de futuro es que es absolutamente etéreo y casi que no se ve. El diseño, en este caso, me da la posibilidad de poder generar esa visualización. Bien sea en los productos, los servicios, estamos hablando de esa vía, si estamos hablando de una perspectiva territorial, la forma como se visualiza ese territorio, y lograrlo visualizar, yo diría que es el 80% de la materialización de eso que yo empiezo a generar, obviamente a través de la acción, y ahí se conecta gran parte con la perspectiva. Y cuando uno habla de futuros, pues empieza a hacer una relación a un tiempo que está por venir, que no existe, que está parafraseando de pronto algo que has planteado por ahí en algunas charlas, que es el terreno de las posibilidades. El pasado ya también se fue, tampoco existe y ahí quedarán lecciones aprendidas, decisiones tomadas que tendré que analizar y el presente es pues realmente el terreno donde podemos decidir. Como decimos nosotros un poco en colegiatura, el futuro es un presente continuo. ¿Cómo en ese ejercicio de diseño de futuros plantear esa toma de decisiones en pro de lograr ese futuro? Como decías ahorita hace un instante, el pasado son aprendizajes y como aprendizajes la retrospectiva es muy importante, entender la historia, de dónde vengo, si lo miramos desde el punto de vista, digamos que asociado a alguna temática o a un territorio, cuáles han sido las condiciones de cambio de ese territorio, me permite a mí proyectar cuáles son las condiciones a través de las cuales yo puedo establecer una transformación. A nivel corporativo pasa exactamente lo mismo. Si yo miro la retrospectiva de una empresa, puedo empezar a analizar esos grandes hitos de cambio. Una expansión geográfica, una ampliación de mercado, ¿cierto? Una forma distinta de financiación que se pudo haber establecido en algún momento, un cambio en una vocación de un territorio. Entenderlo desde esa línea histórica me permite a mí identificar qué pudo haber pasado en ese momento para que se tomara esa decisión. Mirarlo hoy hacia el pasado es fácil, no, se tomó esa decisión. ¿Fue buena o mala? En su momento fue buena, porque si estamos viendo una línea histórica, de alguna manera estamos percibiendo que la empresa sigue existiendo. Hay unas herramientas muy interesantes, hay una que a mí me gusta mucho que se llama el análisis premortem. Es una herramienta que se trabaja en diseño de futuros, de hecho la generó el Nobel de Economía Daniel Kahneman. ¿Y qué pasa con este tema de premortem? Es ir a la otra pregunta, es ¿qué pasaría si ocurre algo negativo? Se utilizan algunos proyectos. Entonces, ¿qué pasaría si fracasa mi empresa, por ejemplo? ¿O qué pasaría si mi territorio entra en un estado negativo? O mi organización. Ese qué pasaría si lo llevo a uno, obviamente, yo siempre lo digo, no es a pensar de forma negativa, sino a anticipar riesgos. ¿Por qué podría fracasar mi empresa? Por un mal manejo financiero, por una pérdida de clientes, por un cambio del entorno. Hoy en día uno lo podría ver muy lógico todo esto, pero llevar a las personas de alguna forma a identificar ese qué pasaría si yo voy hacia el fracaso en los ejercicios pues, que uno puede hacer a nivel corporativo, llevan a que las empresas identifiquen riesgos y digan, ok, esto puede llegar a ser una realidad y cómo yo anticipo esa realidad en el día a día, pues ahí es donde está, digamos, el reto. Lo otro es, el que hubiese pasado no existe, no existe, yo no puedo cambiar una decisión del pasado. Se dice que muchas de las, hay un gráfico muy interesante que está asociado a las trayectorias de vida y de alguna manera lo que empieza es a marcarme las decisiones importantes que he tomado a nivel corporativo, a nivel personal. Cada decisión del pasado me llevaron hasta el punto específico donde estoy yo sentado hoy. Nosotros que estemos hoy sentados acá, no fue una decisión que tomamos esta mañana cuando decidimos venir acá. Que ustedes estén mirando este podcast no fue una decisión que tomaron cuando decidieron hacerle clic a este podcast. Es una decisión que tomaron cuando decidieron profundizar en esta temática, es una decisión que tomaron cuando decidieron hace años estudiar X carrera, de alguna manera sentir curiosidad por ciertos elementos. Entonces, esas decisiones del pasado uno no se imagina lo importantes que son. Cada día tomamos más de 35.000 decisiones.
de las cuales el 99.74% son automáticas o están automatizadas en nuestro cerebro. No podemos pensar cada decisión, hay decisiones que hacen parte de nuestro mismo carácter vital. Pero si cada decisión del pasado nos trajo hasta el presente, cada decisión del presente nos llevará hacia el futuro. Cuando uno entiende eso es cuando combina lo que decías. Y es que pensar en el futuro no es solo pensar en lo que va a pasar en 5 años, 10 años o en 5 minutos, es pensar cómo yo desde hoy estoy trabajando y las decisiones que estoy tomando van a tener unas consecuencias específicas. Y esas consecuencias, y dice, pues digamos en este caso, lo que te estoy planteando de las decisiones, que del presente al pasado hay caminos cerrados, del presente al futuro hay caminos abiertos sobre los cuales yo puedo empezar a identificar N decisiones, y no solo tiene que ver con algo trascendente, algo tan sencillo como que voy a almorzar. Hay algo que son los sesgos que también se aplican mucho en este caso, el sesgo de la procrastinación, el sesgo del futuro, en donde de alguna manera yo lo que empiezo a identificar es por qué yo postergo siempre todo. Hay unos estudios muy interesantes que han hecho de visualización en el sector de la salud, en donde le piden a las personas, hacen digitalmente la versión de la persona desde el punto de vista de salud y te plantean tres alternativas donde tú te ves en videos tomando diferentes decisiones con respecto al cuidado de tu salud. Eso puede parecer hoy en día muy obvio, hacer ejercicio, alimentarse bien. Entonces te muestran, esta es la versión donde seguiste con tu rutina y postergaste todo. Postergar es muy fácil, tomar decisiones realmente de transformación es muy difícil, a nivel corporativo también. Entonces tú eres capaz de mirar esas tres posibilidades y al visualizarlo han logrado que la gente cambie de hábitos en un 50%. Entonces es una transformación real que se da desde el presente. ¿Y qué es cambiar de hábitos? Es cambiar en el presente pensando que tarde o temprano va a ser futuro. No se trata de dejar de vivir la vida, dejar de vivir el momento. Se trata de entender el poder de la decisión y la consecuencia que va a generar la decisión en el futuro. Oscar, para ir cerrando un poco este podcast, en ese bagaje académico, empresarial que has acompañado pues, a organizaciones, ¿cómo vienen siendo la adopción del diseño de futuros? Porque, como lo decíamos al principio, parece ser a veces como una medio ciencia oculta, o esperan que uno llegue pues, con el tarot o la bola de cristal como para predecir con un nivel de certeza casi que absoluto los ejercicios. ¿Cómo han sido esos procesos de adopción? Pues a ver, yo siento que ha ido cambiando. Yo siento que eso que dices de los elementos de la bola de cristal, del tarot, siguen siendo parte ¿cómo se dice? Como el chiste inicial, pues, cuando uno entra a trabajar todos estos tipos de procesos. Yo siento que sí ha habido un cambio de mentalidad en las organizaciones, no por un tema decisional, sino por un tema coyuntural. ¿Y por qué digo por un tema coyuntural? Bastantes de los proyectos que estamos desarrollando con Exponencial desde hace más o menos unos 2 años tienen que ver con algo que empezó a pasar post pandemia. Sé que han pasado ya 5 años de la pandemia, pero la pandemia dejó algo muy importante a nivel corporativo y fue la capacidad de reacción. O sea, que eso abrió una ventana de oportunidades para el tema de futuros, pero inicialmente no fue tan así. O sea, inicialmente es, ok, ya sé que me tengo que preparar para que cualquier cosa pase. Y al preparar para que cualquier cosa pase, lo que hago es que ante una situación que enfrente como una problemática, una necesidad, yo lo que hago es que genero una reacción inmediata. Situación, reacción inmediata, situación, reacción inmediata. Claro, la mayoría de las organizaciones, no todas, pero con las que trabajamos llevan 3 años así, 4 años así, 5 años así. Que eso fue algo muy interesante que fue la pandemia, que fue esa capacidad de reacción. Pero se olvidaron que para ser un transformador del juego necesita también capacidad de evolución. Entonces, si yo estoy reaccionando, está llegando un momento en el cual esa reacción no está siendo suficiente, porque están cambiando las reglas del juego, del entorno que circunda la organización. Sí, estoy resolviendo el problema del Claro. día, pero no... Y está bien, o sea, Sí, está es muy necesario, bien. pues. Está muy bien, pero ¿qué pasa cuando resuelvo el problema del día? Y al resolver el problema del día, lo que yo estoy trabajando es mucho más sistémico y estructural. Esa idea de observar este punto específico de la reacción, observar la evolución, es lo que está empezando a generar como necesidad en las organizaciones todos estos temas.
¿Por qué digo necesidad? Porque es que están cambiando. O sea, el tema no es como, digamos que hace algunos años era si tenía un problema, hablando del tema del diseño, que yo vengo del mundo del diseño, la culpa era del diseñador del producto o el diseñador del servicio. No, eso es culpa del producto o del servicio, ¿cierto? Y nunca se preguntaban si eran otras condiciones externas, un cambio y una anticipación, un adelantarse mucho a cierta época. Cuando trabajaba de diseñador de producto, había momentos en los cuales lo que diseñábamos no tenía la respuesta esperada en el entorno o en el mercado. Y años después, meses después, tenía la respuesta adecuada. En ese momento, pues uno lo entendía que lo que había hecho era, y no estoy hablando de algo extravagante, estoy hablando de soluciones puntuales en donde meses después sí funcionaba dentro del entorno. El diseño de futuros es no concentrarse solo en este bloque de producto de la redacción de cuál es la solución de producto, servicio o experiencia que requiero, y también se trabaja a nivel territorial, sino es empezar a entender cómo todo el sistema está empezando a generar un cambio y cambia las reglas del juego. Entonces, con quien probablemente yo estoy jugando, digamos, en ese juego, probablemente ya va a ser distinto por los mismos cambios, desde cualquier punto de vista, desde una perspectiva económica, cambios en temas de aranceles como lo que está pasando ahorita, cambios en temas de focos de mercado, pero también cambios en lógicas de ventas, pero también cambios en lógicas asociadas a la forma como se soluciona, a la forma como divulgo, a la forma como genero influencia. Entonces, todo ese tema completo es lo que, desde el punto de vista de la redacción, que fue muy positiva, están viniendo al tema de diseño de futuros en las organizaciones para poder establecer esa evolución. Y casi que es como que yo estoy acá, ese es el panorama que se me abre hacia donde yo puedo empezar a circular oportunidades. Excelente, Oscar. Ahora, para finalizar, no sé si quieres dejarle algún mensaje a todas las personas en América Latina inicialmente y en el mundo que puedan ver este podcast acerca de esa importancia que hemos conversado, de tener en cuenta en sus planos territoriales, organizacionales e incluso de vida, personales, esta mirada del diseño de futuros. Pues ahora todas las personas de Latinoamérica que pueden estar viendo este podcast este día, les quiero dejar digamos, como la invitación, como la semilla de futuros ahí generada. El futuro es algo que no existe. El futuro es algo que está en construcción diaria desde el presente. El futuro, al no existir, a estar en construcción diaria en el presente, se convierte en algo que es un territorio enorme de oportunidades. Estamos hablando sobre algo que no ha pasado. Y en algo que no ha pasado yo puedo escribir la historia. Y es que escribamos historias sobre esos futuros que queremos ver y pensemos por un instante, individualmente, colectivamente, en el lugar donde yo habito, en mi organización, así yo no sea el gerente o el representante de mi organización, qué cambios yo quisiera generar. No todo tiene que ver únicamente con el tema digamos, de la rentabilidad. Nosotros hablamos acerca de una fórmula para que cada uno de ustedes la piense. Le damos la fórmula RRC, que es qué voy a hacer yo, mi organización, que en el caso de lo territorial cambia un poquito, para ser más rentable o ser viable. Yo tengo que ser viable como territorio. Yo puedo tener muchas necesidades, pero si no soy viable, no voy a resolver esas necesidades y va a ser un círculo vicioso de problemáticas. Debo ser relevante para las personas. Ahí viene todo el tema digamos, de soluciones centradas en lo humano y todo esto, que eso parece muy lógico y realmente se basa para mí en el tema de la relevancia. Cuando yo pierdo relevancia, incluso desde el punto de vista de ser humano, ahorita hace un rato contigo hablábamos del tema del fobo, que el tema del fobo es el miedo a ser obsoleto. Ese es un miedo ahorita que hay muy fuertemente marcado. ¿Cómo debo de ser obsoleto? Pensando en el futuro, aprendiendo todos los días, pensando que el futuro no lo debo ver únicamente como ansiedad, sino como oportunidad en ese sentido. Cómo ser distintivo, qué voy a hacer distinto y cómo realmente tener un compromiso que me lleve a un impacto real en el entorno en el cual yo esté. Si yo lo pienso desde esos 4 vectores, voy a poder generar algún tipo de cambio o transformación desde hoy. Las cosas no son para dejarlas para más adelante. Las cosas son para poder generar una visualización de lo que puede llegar a pasar en mi terreno y empezar a definir cómo yo a través de pasos pequeños o grandes pasos voy avanzando en esa vía. No se trata solo de sueño o ilusión, tiene que ver con ello,
sino se trata de identificar esos avances que yo quisiera desde el foco y la ambición. Oscar, muchísimas gracias por tu participación en este podcast del Laboratorio Creamos Futuros, una plataforma digital liderada por Colegiatura en alianza con Universidad Atlántida de Argentina, la institución universitaria Pascual Bravo de Medellín, Colombia, y Uniconfa Cauca de Popayán, Colombia, la cual es una plataforma digital de colaboración y co-creación en alfabetización de diseño de futuros y que está financiada por el ICETEX. Muchísimas gracias y nos vemos en otro podcast.